Bienvenidos a una nueva exploración de temas complejos. Hoy vamos a meternos en un proceso que es, bueno, bastante crucial para muchas empresas. Sí, El salto de la contabilidad local, que muchas veces está muy pensada para impuestos, a las normas internacionales, esas que buscan, digamos, una imagen más fiel de la economía real de la empresa. efectivamente. Y tenemos un caso práctico para analizar hoy, el de la empresa Promar S.A., en Perú. Al cierre del año 1, sus cuentas seguían los principios de contabilidad generalmente aceptados peruanos, los PCGA. Los PCGA, sí. Que, como pasa a menudo, pues estaban muy influidos por la normativa fiscal local. Justo. Y ese cambio, la primera vez que una empresa como Promar adopta las normas internacionales de información financiera, las NIF, siguiendo la NIF 1, bueno, ese va a ser el centro de nuestra conversación hoy. Exacto. Queremos entender cómo esa transición redibuja el panorama financiero. Comparar el antes y el después, ¿no? Bajo las reglas locales y bajo el estándar global. Eso es. Y para guiarnos tenemos un caso práctico que parece muy detallado, ¿verdad? A ver. Preparado por Pascual Ayala Zabala. Sí, es un buen documento. Nos lleva paso a paso por los ajustes que Promar tuvo que hacer. Veremos los números, las razones detrás Exacto. y el resultado final, claro. La idea es primero echar un vistazo a esa foto inicial bajo normas peruanas. ¿Correcto? Y después, pues entraremos de lleno en los ajustes principales. Nos fijaremos sobre todo en propiedad, planta y equipo, activos intangibles, las existencias, lo que llamamos inventarios, Inventario, sí. y también las provisiones. Y, por supuesto, un tema que siempre sale con esto, el impuesto diferido. Ah, el famoso impuesto diferido. No falla. No falla. Y al final veremos cómo queda el balance tras esta, digamos, transformación NIF. Y explicaremos algo que pide la norma, la conciliación, que básicamente es contar cómo se pasó de una cifra a la otra. Fundamental esa parte, sí. Pues suena interesante. Empecemos por el principio. ¿Cómo estaba Promar S.A. al 31 de diciembre del año 1, según sus normas locales peruanas? A ver, bajo PSGA, Promar tenía un activo total de 1.776.450 nuevos soles. Y, lógicamente, el pasivo y patrimonio neto sumaban lo mismo. Vale. Dentro del activo, lo más gordo, digamos, 760.000 soles en inventarios, una cifra potente. Sí, bastante. Luego, 850.000 en propiedad, planta y equipo, y 87.950 en activos intangibles. El efectivo era poquito, 10.000 soles. Y por el otro lado, pasivo y patrimonio. Pues mira, deudas a corto plazo por 150.550. El pasivo total eran 228.370. Y en el patrimonio, el capital social era 1.466.000 y tenían unos resultados acumulados de 53.780 soles, en positivo. En positivo, vale. Y como decías antes, clave recordar que esas cifras venían de reglas muy fiscales, no tanto de buscar la realidad económica que persiguen las NIF. Exacto, ese es el punto de partida. Bien, con esa base, ¿cuáles fueron los ajustes clave para saltar a NIF, siguiendo la NIF 1? Empecemos por propiedad, planta y equipo, que era una cifra importante. Pues sí, aquí tenemos el primer ajuste relevante. Según PCGA, tenían terrenos registrados por su coste de adquisición, 850.000 soles. Lo que costaron en su día. Eso es. Al adoptar NIF por primera vez, la NIF 1 da una opción, una extensión que llaman costo atribuido. Es como un atajo práctico. Un atajo, ¿cómo? Pues permite valorar ciertos activos, como los terrenos, a su valor razonable en la fecha de transición, en lugar de tener que reconstruir todo el historial como si siempre hubieran usado NIF. Promar usó esta opción y reevaluó sus terrenos. Nuevo valor, 1.000.000 de soles. Ostras, un salto de 150.000 soles. Eso, claro, aumenta el valor del activo en el balance. La cuenta de PPE sube. Y la contrapartida. El caso dice que va a resultados acumulados, ¿no? Aumentando el patrimonio. Directamente sí, aumenta el patrimonio en esos 150.000. Pero, ¿es tan simple? ¿Usar este costo atribuido tiene alguna otra vuelta? ¿Alguna implicación más? Buena pregunta. A ver, la implicación principal es positiva en cuanto a NIF. Acerca el valor contable a la realidad económica actual, que es lo que se busca. Vale. Pero genera una consecuencia fiscal. Contablemente, claro, ese mayor valor,
los 150.000 extra que ahora están en libros. Sí. La Hacienda peruana no los reconoce fiscalmente hasta que el terreno se venda. Entonces, tienes una diferencia. La base contable es 1 millón. La base fiscal sigue siendo 850.000. Una diferencia temporaria imponible. Ah, y aquí es donde, supongo, aparece el impuesto diferido. Bingo. Exactamente. Como en el futuro, si vendes, la ganancia fiscal será menor que la contable porque ya has reconocido parte del valor, pues la NIF te obliga a anticipar el impuesto de esa diferencia. Ya. ¿Vale? Se reconoce un pasivo por impuesto diferido. Calculas el impuesto, que en Perú era el 29,5%, sobre esa diferencia de 150.000. Y eso da 44.250 soles. ¿Y ese pasivo qué hace? Reduce el patrimonio. Exacto. Reduce los resultados acumulados. Así que, fíjate, la revaluación subió el patrimonio, pero el impuesto diferido lo baja un poco. Es el reflejo contable de un futuro pago de impuestos. Entendido. Interesante cómo el primer ajuste ya nos muestra eso. Valor más actual y la conexión con impuestos futuros. Vale, ¿y qué pasó con los activos intangibles? Tenían casi 88.000 soles ahí. Pues aquí la NIC 38, la norma de intangibles, fue, digamos, tajante. Se revisó qué eran esos 87.950 soles. Eran sobre todo de un software. Ajá. Y la conclusión fue que no cumplía los criterios de reconocimiento que exige la NIC 38 para ser un activo. O sea, quizás eran gastos que debieron ir a resultados en su momento, o no se podía demostrar claramente que generarían beneficios futuros de la forma que pide la norma. O sea, que desaparecen del balance, así, sin más. Eso tiene que ser un palo. ¿Qué nos dice esto de la diferencia de criterios entre normas? Pues nos dice que las NIF son, en general, más estrictas para dejar que algo sea un activo intangible. No basta con gastar dinero. Tienes que demostrar control, capacidad de generar beneficios futuros. Claro. Así que, bajo NIF, esos 87.950 soles, dados de baja. Y el impacto va directo a resultados acumulados, para abajo. Y me imagino que esto también genera impuestos diferidos, pero al revés que antes, ¿no? Justo. Al dar de baja el activo contablemente, valor cero, pero fiscalmente a lo mejor aún se podía deducir algo, pues surge una diferencia temporaria deducible. Ajá. Y eso permite reconocer un activo por impuesto diferido. El caso práctico nos dice que son 26.385 soles. Y su contrapartida, esta vez, aumenta los resultados acumulados. Vale. Como ves, la lógica del diferido es consistente. Refleja las consecuencias fiscales futuras de las diferencias de hoy entre contabilidad y fiscalidad. Muy claro, sí. Ya hemos visto activos fijos e intangibles. La siguiente partida gorda solía ser existencias, inventarios. Promar tenía 768.000 soles. Ahí también hubo lío. Menudo lío. Cambios muy significativos. Aquí entra la NIC 2 de inventarios. Su regla de oro es valorar al menor entre el coste y el valor neto realizable, el VNR. El VNR. Eso es como el precio al que esperas venderlo menos los gastos para venderlo, ¿no? Exactamente. Pues bien, en el caso de Promar, se calculó que el VNR de sus existencias era de solo 420.000 soles. Uf. De 768.000 a 420.000. Es casi la mitad. Quiere decir que con las normas antiguas estaban, digamos, inflando el valor del stock. A ver, inflando igual es fuerte. No tiene por qué ser intencionado, pero sí que los PCGA locales, quizá más basados en coste histórico o con criterios de deterioro menos exigentes, pues permitían mantener ese valor más alto. Ya. Las NIF, con el principio de prudencia, te obligan a reconocer la pérdida de valor en cuanto ves que no vas a recuperar el coste vendiéndolo. La diferencia, esos 348.000 soles de bajada, Tremendo. se llevan directamente a resultados acumulados. Los disminuyen drásticamente. Es como una tienda con ropa pasada de moda que tiene que rebajarla, pues contablemente hay que reflejar esa pérdida de valor ya. Entiendo la analogía, sí. Y supongo que esta pérdida contable tampoco se puede deducir fiscalmente así de golpe. Normalmente no. La pérdida por deterioro de inventarios fiscalmente solo te la deduces cuando vendes con pérdida o lo das de baja del todo. Así que otra vez, diferencia temporal deducible. Y otro activo por impuesto diferido. Otro más, calculado como el 29,5% de los 348.000 de ajuste. Eso da 102.660 soles. Y esto a su vez aumenta los resultados acumulados.
Es como un pequeño colchón que amortigua un poco el gran golpe negativo inicial. Vale, parece que ya hemos cubierto los activos principales. ¿Hubo algún ajuste importante en el pasivo, aparte de los impuestos diferidos que ya hemos visto? Sí, uno muy importante, relacionado con las provisiones, que lo regula la NIC 37. Esta norma va de pasivos que sabes que probablemente tendrás que pagar, pero no sabes exactamente cuándo o cuándo. Incertidumbre, pero probables. Eso es. Pues resultó que Promar S.A. daba garantías sobre sus ventas. Lo cual, claro, genera costes futuros si hay reclamaciones. Tenían un historial, pero bajo PCGA no habían registrado ninguna provisión para cubrir esas futuras salidas de dinero. Y la NIC 37 les obligó. Pero, ¿cómo estimas eso? Debe ser complicado. La NIC 37 obliga si cumples tres cosas. Tienes una obligación presente, por la venta con garantía. Es probable que tengas que usar recursos para pagarla y puedes estimar cuánto será de forma fiable. Vale. Estimar, sí, tiene su miga. Te basas en experiencia pasada, condiciones de mercado. Bueno, en este caso, Promar estimó que la obligación probable por garantías futuras eran unos 23.000 soles. Garantías de 23.000 soles, un pasivo. Y la contrapartida fue, ¿a dónde crees que fue? ¿A resultados acumulados, disminuyéndolos otra vez? Correcto. Una vez más, disminuyendo resultados acumulados. Es reconocer hoy un gasto ligado a ventas que ya hiciste. Y cerramos el círculo con el último ajuste de impuestos diferidos, me imagino. El último de esta tanda, sí. Ese gasto por la provisión, los 23.000, aunque lo reconoces contablemente ahora, fiscalmente no suele ser deducible hasta que pagas la reparación o lo que sea. De nuevo, diferencia temporaria deducible. Exacto. Y eso genera un activo por impuesto diferido de 6.785 soles, el 29,5% de 23.000. Y esto aumenta un poquito los resultados acumulados. Perfecto. Pues hemos desgranado los 4 grandes bloques: activos fijos, intangibles, inventarios y provisiones. Y sus compañeros inseparables, los impuestos diferidos. Eso parece. Después de toda esta cirugía contable, ¿cómo quedó la foto final de Promar S.A. bajo NIF? El caso práctico tendrá un resumen, ¿no? Sí, incluye una tabla muy útil. Muestra los saldos iniciales PCGA, todos los asientos de ajuste que hemos comentado, en el debe y el haber, y la columna final con los saldos NIF. Es la forma más clara de ver el efecto neto de todo. ¿Y cuáles son los cambios más llamativos que se ven en esa tabla? Pues son varios y bastante claros, la verdad. Los inventarios, como dijimos, caen en picado, de 768.000 a 420.000. Uf. La propiedad, planta y equipo sube, de 850.000 a 1.000.000. Los activos intangibles se esfuman, de casi 88.000 a 0. Cero. Y aparecen cuentas nuevas que antes no estaban. El activo por impuesto diferido, si sumas todos los trocitos que vimos, 26.385 más 102.660 más 6.785. Totaliza 135.830. Vale. También aparece el pasivo por impuesto diferido, por 44.250. Y en el pasivo corriente, la nueva provisión de 23.000. Pero si hay un cambio que de verdad llama la atención y seguramente no para bien a simple vista, es el de los resultados acumulados. Empezaban con 53.780 en positivo. Y terminan con 163.590 soles en negativo. Ojo, negativo. Es un vuelco espectacular. Una caída de más de 217.000 soles. Madre mía. Refleja todo lo que hemos hablado. Reconocer pérdidas en inventarios, bajar intangibles, crear provisiones, compensado solo en parte por la revaluación del terreno y los activos por impuestos diferidos. Entonces, el estado de situación financiera final bajo NIF al 31 de diciembre del año 1 tiene que ser muy distinto al original. 1.776.450 a 1.626.330. Y claro, el pasivo y patrimonio neto también suman eso. ¿Y cómo se reparte esa bajada? Pues mira, el pasivo total sube un poco, de 228.370 a 295.620, por la provisión y el pasivo diferido. Pero el gran ajuste está en el patrimonio neto. Cae de 1.548.080 a 1.330.710. Y esa caída es básicamente por el desplome de los resultados acumulados. Es una transformación financiera total. Y la NIF 1 no solo pide hacer los ajustes, también pide explicar cómo se ha llegado ahí, ¿verdad?
para que se entienda el cambio. Absolutamente. El párrafo 23 de la NIF 1 es muy claro. La empresa tiene que explicar cómo la transición desde sus normas antiguas ha afectado a su situación financiera, a sus resultados y también a los flujos de efectivo, aunque eso no lo vemos aquí. Vale. Y pide específicamente conciliaciones numéricas, que muestren cómo pasas del patrimonio y del resultado bajo normas antiguas a las cifras NIF. El documento de Ayala Zabala incluye esas explicaciones y la conciliación, cierto. Podemos repasarlas rápido. Por supuesto. La parte de explicar, resume lo que hemos discutido. El costo atribuido a terrenos por NIF 1, pero usando criterios de NIC 16. La baja del software por NIC 38. El ajuste de existencias a VNR, NIC 2, y la provisión de garantías NIC 37. Es un resumen cualitativo, digamos. Vale. Y luego está la conciliación numérica, que es donde atas todos los cabos del impacto en resultados acumulados. ¿Cómo va eso? Pues es básicamente tomar la cifra de partida, los resultados acumulados bajo PCGA, esos 53.780 soles, y le vas sumando y restando el efecto de cada ajuste NIF que hemos visto, incluyendo el impacto de sus impuestos diferidos. Es como construir un puente número a número. De acuerdo, pues sigamos esa construcción según el documento. A ver si cuadra. Partimos de 53.780, PCGA. Sí. Sumamos el efecto neto del PPE, plus 150.000 por la subida de valor, menos 44.250 del pasivo diferido, neto, plus 105.750. ¿Correcto? Correcto. Restamos el efecto neto de intangibles, menos 87.950 por la baja, más 26.385 del activo diferido, neto, menos 61.565. Eso es. Restamos el efecto neto de existencias, menos 348.000 por la bajada de valor, más 102.660 del activo diferido, neto, menos 245.340. Un palo gordo, sí. Y restamos el efecto neto de la provisión, menos 23.000 por el pasivo, más 6.785 del activo diferido, neto, menos 16.215. Correcto. Y si sumamos todo, 53.780 plus 105.750, menos 61.565, menos 245.340, menos 16.215. ¿Cuánto da eso? Pues si no me fallan las cuentas, da exactamente menos 163.590 soles. Clavado. Es la cifra final de resultados acumulados bajo NIF que vimos en el balance. Esta conciliación es clave, de verdad. Da transparencia total. Cualquiera puede ver qué ajustes causaron el cambio en el patrimonio al adoptar NIF. No hay trucos, son efectos medidos de aplicar normas distintas. Vale. Pues después de este análisis tan detallado, ¿cuáles serían las grandes lecciones? Los puntos clave que nos deja este caso de Promar S.A. Yo destacaría sobre todo cómo las NIF imponen una visión. Una visión que busca ser más fiel a la realidad económica que hay debajo. A menudo, chocando con los PCGA locales que miran más a lo fiscal. ¿Y eso se ve en? Pues mira, en varios puntos. Valoración de activos. Se buscan valores más actuales o recuperables. El costo atribuido, el VNR para inventarios. Se trata de evitar sobrevaloraciones. ¿Vale? 2. Reconocimiento más estricto. No todo gasto vale para activar. Los criterios para reconocer activos, sobre todo intangibles, son más duros. Sí. 3. Anticipación de pasivos. Se exige reconocer obligaciones probables futuras como las provisiones, que antes igual se ignoraban hasta pagar. Da una imagen más completa de los compromisos. Cierto. Y 4. Transparencia fiscal. El impuesto diferido, aunque sea un lío, hace visible el impacto futuro de las diferencias entre lo contable y lo fiscal. Y todo esto, claro, no es solo un ejercicio técnico para los contables. Tiene implicaciones mucho más allá. Desde luego. El objetivo final es la comparabilidad. Que un inversor en Londres, un banco en Nueva York o un socio en Tokio puedan entender las cuentas de Promar con un lenguaje común. Un lenguaje global. Eso es. Pero, como demuestra este caso, el proceso de adopción puede cambiar radicalmente cómo se ve la fortaleza financiera de una empresa. Ese cambio del patrimonio de Promar no es ninguna tontería. Justamente esa caída tan fuerte del patrimonio neto al pasar a NIF nos lleva a una última reflexión, ¿no? Sí. Aquí es donde la contabilidad se cruza con la estrategia, con la percepción externa. Exacto. Si fuéramos un banco analizando a Promar o un posible inversor, ¿cómo interpretamos esa caída del patrimonio?
¿Significa que la empresa estaba peor de lo que parecía antes? Es la gran pregunta. ¿Le afectará para conseguir financiación? A lo mejor incumple ratios de deuda sobre patrimonio, los famosos covenants, que estaban calculados con las cifras antiguas. O viéndolo desde dentro, ¿qué decisiones podría tomar la dirección de Promar al ver esta nueva radiografía NIF? Quizás replantearse cómo gestionan los inventarios o la política de garantías. Son las preguntas clave, sin duda. Y la respuesta no es única, claro. Podría necesitar un esfuerzo de comunicación grande por parte de la empresa. Explicar que el negocio es el mismo, que solo ha cambiado la forma de medirlo. Claro. Pero también podría ser un catalizador, un impulso para mejorar la gestión en esas áreas donde las NIF han sacado a la luz debilidades o ineficiencias que antes quedaban ocultas por la norma local.